Que vamos a trabajar la explicación de la práctica número 4 del tema de problemas que se resuelven usando ley de senos correspondientes a la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre de la quinta guía de trabajo autónomo. Ok, son problemitas. Dice el primero, la distancia entre una persona A y una persona C es de 114 metros. De hecho, ustedes tenían el dibujito y aquí lo estamos observando. Ahí están ya los datos establecidos. Y la distancia entre la persona C, que es la personita que está aquí abajo, y otra persona B es de 101 metros, como lo muestra la figura. Halle la distancia entre la persona A y la persona B, que está representada por una X. Ok. Aquí lo primero que yo voy a hacer es que recuerden que cuando trabajamos ley de senos, primero que todo se trabaja cuando los triángulos no son rectángulos. Y aquí observamos que definitivamente este triángulo no es rectángulo. Y este X va a necesitar el ángulo que tiene al frente, que es donde está la persona C. Y ve que no lo tenemos. Entonces aquí aplicamos el teorema de los ángulos internos, que para encontrar ese ángulo C, yo a 180 le quito los otros dos ángulos, que es 61 y 54, ya obtenemos este angulito que es de 65. Entonces, ya teniendo esos datos, podemos armar la fracción. Entonces sabemos que cuando vamos a buscar lado, la idea es que coloquemos los lados arriba y siempre empezando con el lado que estamos buscando. Entonces, en este caso sería X con el sen de 65. Y siempre yo les he recomendado que utilicen una fraccioncita de los datos que tengo. Si observamos en este problema, nos va a pasar algo similar a un problema que también tuvimos en la práctica número 3, de que dependiendo de la fracción que utilice, tenemos resultados diferentes. Entonces aquí yo hice, ahorita van a ver que hice la explicación con las dos opciones. Si usamos 101 con sen de 61, entonces el sen de 65 igual pasa a multiplicar y me da 104,65. La mayoría hizo con este resultado, de por lo menos los que yo he estado viendo. Pero también se pudo haber usado la otra fracción. O sea, igual poner X entre sen de 65, pero usar la otra parejita, que es 114 con sen de 54. Igual paso el sen de 65 a multiplicar y en este caso me iba a dar 127,70. Ve que ahí los resultados sí son un poquito diferentes, ¿verdad? Porque en algún momento yo les decía que podía haber una variación pequeña, pero aquí sí dio como bastante diferente. Esto más que todo sucede porque los datos que les ponen a los dibujitos o lo que les ponen a los problemas los hacen como inventados y no analizan que si en realidad se cumplen o no se cumplen esas medidas. Entonces por eso es que se dan estas situaciones tan irregulares de diferencia de resultados, pero cualquiera de los dos en el formulario yo lo puse como correcto. Entonces, si alguien lo hizo usando la primera fracción, se lo va a poner buena. Y si alguien lo hizo usando la otra fracción, se lo va a poner buena también, porque puse las dos respuestas. Ok. En el segundo problema dice, de acuerdo con los datos de la figura, determine el perímetro del triángulo PBC. Y ese es el triangulito que tenemos. Ok, aquí podemos observar que tenemos un ángulo externo. Recuerden que para encontrar el ángulo interno que está a la par, simplemente a 180 le quitamos ese ángulo externo, que nos daría 65. Para encontrar el ángulo B, aplicamos la medida de los ángulos internos, que sería a 180, le quitamos 27, le quitamos 65 y nos daría 88. Y ahí tenemos los tres ángulos. Y me están pidiendo el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de los tres lados. O sea, yo tengo que sumar lo que mide PC, que ya sabemos que mide 15. No sé cuánto mide PB, que es este ladito que está acá, ¿verdad? Este de acá. Y no sabemos tampoco cuánto mide BC, que es este otro ladito de acá. Entonces, vamos a usar ley de senos para poder encontrar esos dos lados. Que yo aquí empecé buscando PB. Entonces, PB, que es todo este lado, vemos que está al frente de 65. Entonces, va con sen de 65. Y 15 le corresponde el 88. Entonces 15 con sen de 88. Paso el sen de 65 a multiplicar y me queda que PB es 13,6. Y ahí tenemos el primer lado. Para el segundo, que es BC, entonces vemos que BC le corresponde el ángulo de 27. Entonces va con 27. Y volvemos a usar el 15 con 88, que por lo general es lo que les decía yo, que usemos siempre la fracción que sí tenemos los dos datos. Paso el sen de 27 a multiplicar
y me da que BC es 6,81. Pero el perímetro, recordemos que es sumar los tres lados, entonces sería sumar 13,60 que nos dio PB, 6,81 que nos dio BC y el 15 que ya teníamos que era PC. Y todo eso sumadito nos da 35,41. Ese sería el segundo problema. Okay. En el tercero, dice, una casa, un pino y una palmera se sitúan como lo muestra la figura. La distancia entre la casa y el pino es de 15. Entonces, ese dato sí era importante que lo estableciéramos en el dibujito, ¿verdad? Que era de 15. Además, ahí podemos observar que de una vez encontré el ángulo que le corresponde al pino, que es haciendo a 180, quitándole 58 y 28, me da 94. Y ya colocamos el 15, que es la distancia de la casita al pino. Y nos preguntan la distancia que hay aproximada entre la palmera, entre la casa y la palmera, y luego de la palmera al pino o del pino a la palmera, o sea, los otros dos laditos. Entonces yo ahí lo que hice fue establecerlo como una X y como una Y. Alguien me mandó ejercicios donde le pusieron X y X a los dos. O sea, recuerden que cuando hay dos medidas diferentes siempre debemos de representarlas con letras diferentes. Porque cuando en ese caso, digamos, ahí yo puedo ver que los resultados están bien. Pero la pregunta mía es, ¿a cuál X se está refiriendo? Si hay dos X, es porque en realidad deberían de darme valores iguales si uso X y X y no eran valores iguales. Entonces siempre es importante que usen letras diferentes. También otros estudiantes lo que hicieron fue colocarle letras a los dibujitos. Digamos que la casa es A, que el pino es B y que la palmerita es C. Entonces lo trabajan como AC, BC y AC. También esa es otra opción. O nada más le ponen X y Y como lo hice yo. Cualquiera de las dos formas estaría correcto. Entonces ahí empecé yo con X. Entonces observamos que X está al frente de 58 y 15 le corresponde al 28. Entonces ahí armamos la razón. El sen de 58 pasa a multiplicar y eso me da 27,09. O sea, significa que la distancia del pino a la palmera es de 27,09. Tratemos, chiquillos, cuando llenamos los formularios, lean bien qué va en esa respuesta. Recuerden que hay problemas donde preguntan 2, 3 o hasta 4 cosas y ustedes no están leyendo. Ponen ahí al orden a que ustedes hicieron las cosas, meten las respuestas. No, cada pregunta dice qué es lo que tienen que ingresar en esa pregunta. O sea, qué respuesta va en esa pregunta. Entonces, lean bien cuando ustedes van a meter las respuestitas. Porque ahí cuando empiezan que me dicen, profe, es que lo puse desordenado, usted podría revisar. Entonces, eso me gasta a mí más tiempo porque tengo que estar yéndome a ver el formulario, qué fue lo que hizo mal, a estar revisando las fotos, que si de una sola vez ustedes meten bien todo, no tienen por qué tener ningún problema con esas respuestas. Ok, ahora vamos con el otro dato, que es encontrar la distancia de la casa a la palmera. Yo le puse Y. Entonces observamos acá que a Y le corresponde 94 y volvemos a usar el 15 con el 28. Pasamos el sen de 94 a multiplicar y eso me da 31,87. Se supone que al ser problemas debería de ir con respuesta larga. Bueno, yo aquí lo vi para evitar un poquito, ya la estaba haciendo la presentación en la noche, entonces, pero sí es importante que como son problemas, es que usted ponga, bueno, la distancia de la casa a la palmera es de 31,87 y la distancia del pino a la palmera nos dio 27,09, ¿verdad? Y metros, porque la unidad que se está utilizando ahí es de metros. Pero en los formularios solo pongan los números, no me le pongan metros, kilómetros, grados, nada de eso, solo el numerito y siempre usando dos decimales. Todos los formularios yo lo voy a manejar para que lo ingresen con dos decimales nada más, no me le pongan más ni menos, dos decimales. Okay, vamos con el problemita 4. Dice, para determinar la distancia entre los puntos A y B que se encuentran a orillas opuestas de un río, ve que el dibujito lo está marcando, ¿verdad? Que aquí está A y aquí está B. O sea que lo que había que encontrar es esta medida C. Se traza un segmento de recta desde A hasta C de longitud
240. Me hizo mucha gracia porque vi a varios que me pusieron el 240 aquí, donde está cruzando el río. Y vea que muy claramente dice que esos 240 es desde A hasta C. O sea que ese 240 va aquí abajo. Y lógicamente, donde lo ponían al otro lado, ya les daba mal el resultado. Y y se determina que la medida del ángulo BAC, ok, esto fue otra cosa que también muchos estuvieron preguntando. Recuerden que este tipo de notación de ángulos, cuando usábamos 3 letras, la letra que manda es la del centro. O sea, entonces aquí yo vendría y diría BAC, o sea, significa que es este ángulo que está aquí, la letra del centro, que es la que mandaría, o sea, ahí estaría el 58. Y el otro dice que es ACB, o sea, que la letra que estaría mandando en este caso es la letra del centro, o sea, la C, que sería 54. ¿Cuál es aproximadamente la distancia de A y B? ¿Cuál es aproximadamente la distancia entre A y B? La distancia entre A y B es la que les señalé al principio, ¿verdad? Que es donde está la C minúscula. Entonces, ahí igual es importante manejar los ángulos completos, ¿verdad? Porque vea que yo necesito asociar el 240 con el ángulo que está al frente y no lo tengo. Pero como tengo estos dos, a 180 le quito esos dos, me da 68, ya tenemos el ángulo de ahí. Entonces hacemos C, que es el lado que estamos buscando, entre el sen de 54, porque ese es el ángulo que está al frente de ese lado. Y 240 ya vimos que iba con 68, entonces paso el sen de 54 a multiplicar y me da 209,41. Y esa sería la respuesta del cuarto problema. Y por último, que este fue el problemita que tuvimos que corregir un poquito, bueno, yo aquí le cambié la redacción. Dice, desde 2 acantilados que se encuentran una casa a cada lado, se observa un bote pasar, haciendo un ángulo de 85 desde la casa A, ¿verdad? O sea, entonces aquí yo le puse el 85 en la casa A. La distancia de la casa A al bote es de 1,8 kilómetros, aquí ya está puesto. La distancia de la casa B al bote es de 3,5, ya aquí está puesto en el dibujito también. Determine la distancia que hay de la casa A la casa B, que está representada con una C minúscula. El ángulo que se forma en el bote, o sea, este de aquí abajo, y el ángulo de presión en la casa B, o sea, este de aquí arribita, ¿verdad? Entonces, yo como no tenía medidas, pudimos haber usado ángulo B, pero el del bote no tenía nada, entonces mejor le pongo letritas. Ahí yo le puse alfa y beta para saber a cuál ángulo me estaba refiriendo. Igual recuerden que por lo general cuando represento ángulos uso letras griegas, pero si ustedes les ponían X y Y, tampoco iba a haber ningún problema. Mientras en el dibujo se vea que usted usó una letra y en el procedimiento corresponde a encontrar ese valor de esa letra, no hay ningún problema que letra se use. Ok, entonces aquí lo que se tiene que hacer de primero, o sea, porque no hay de otra, es encontrar primero el ángulo beta, ¿verdad? Porque beta, yo sí tengo el lado que le corresponde, que es 1,8, y tenemos a 85 que le corresponde el 3,5. Entonces, con esos datos yo ya puedo encontrar beta. Y ya teniendo beta, todo lo demás va saliendo. Ok, entonces, sen de beta, como estamos encontrando ángulos, recuerden que acostumbramos a poner arriba lo que estamos buscando. Entonces, en este caso, van los sen arriba porque estoy buscando ángulo. Entonces, sen de beta con 1,8. Y sen de 85 iría con 3,5. Aquí lo que se aplica es lo del chip sen, ¿verdad? Entonces, hacemos nada más chip sen, que a la hora de ponerlo en la calculadora sale sen a la menos 1. Bajamos el sen de 85 sobre 3,5 y el 1,8 que pasa a multiplicar. Y lo metemos en la calculadora y eso nos da 30,81. Igual tratemos de trabajar con 2 decimales los ángulos también, ¿verdad? De hecho, en el formulario se los pido que lo ingresen con 2 decimales. Entonces, beta en este caso sería 30,81. Para encontrar a alfa es muy fácil porque ya ahora sí, tengo un ángulo de 85 y el que acabo de encontrar de 30,81 se los resto a 180 y me da 64,19 el ángulo alfa. Y ahora para encontrar, ya ahí llevamos 2 datos. Me falta nada más la distancia desde A hasta B, que son las casas. Entonces sería C, que es la distancia de A a B, le corresponde el ángulo alfa,
pero ya sabemos que el ángulo alfa nos dio 64,19, entonces ya aquí se lo colocamos. Entonces C, y ahora como es lado, entonces va de nuevo, van los lados arriba y los ángulos abajo. Y uso de nuevo la misma fracción de antes, solo que ahora le doy vuelta, por lo mismo que estábamos hablando. Van los lados arriba, entonces ahora va el 3,5 arriba y el sen de 85 abajo. Paso el sen de 64,19 a multiplicar y lo meto en la calculadora y me da 3,16. Eso en teoría son kilómetros, ¿verdad? A la hora de dar la respuesta. En el formulario nada más se pone 3,16. No le ponen el kilómetro porque se los va a poner malo. Solo números se ponen en los formularios y siempre con 2 decimales. Muchas gracias por la atención.